Muy bien, bienvenidos, buena tarde a nuestra clase de concreto armado 1. Ojo para hoy, siguiendo con esto, estamos acumulando cuestiones de diseño. Importante, digamos, lo que es ahora diseño de corte. Vamos a ver en qué consiste el corte. Aquí tengo una viga y su acero que hemos calculado, cama superior, cama inferior, ¿sí? Bastones negativos, bastón positivo. Pero esto que usted ve acá es el refuerzo de corte. Se supone que estadísticamente hablando, las fallas de corte están a 45 grados. Por lo tanto, ideal sería tener un estribo a 90 grados para que esté en tensión. Pero por armado, si aquí va la cama inferior y la cama superior, voy a dejar de manera ortogonal o a 90 grados los estribos o eslabones. Ahorita vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Muy bien. Entonces vea, mucho de la terminología de ingeniería viene de cuestiones de campo, cuestiones de trabajo de todos los días. Si usted alguna vez ha montado caballo, donde usted pone los pies son los estribos, ¿no? Entonces un estribo es esto. Puede ser cuadrado, puede ser rectangular. Estas esquinitas de acá, si desarmo el estribo, es como que tengo esto, mire. Estoy abriendo el estribo. ¿Sí? Estas tienen que quedar a 45 grados. ¿Y cuál es la cuestión? La adherencia. ¿De qué? Del acero con el concreto, ¿verdad? Ese acero que está ahogado en el concreto, está adentro del concreto. Un error muy frecuente es que, por ejemplo, el estribo lo tengo así, mire. Debí haberlo hecho un poquito recto. Perdone. Ahí está, mire. ¿Cuál es el problema? Que estos ganchos quedaron pegados aquí y no le di esos 45 grados. ¿Cuál es el problema? Que va a tener menor adherencia, ¿sí? Vamos a hacer otra vez ese estribo que no me gusta. Es hacer esto. Eso es muy frecuente. ¿Sí? Ahí quedó, digamos. Pero no lo terminaron de dejar a 45 grados. Entonces la adherencia no es la mejor. Como tengo estribos de esa forma, puedo tener en algún momento algún estribo trapezoidal, ¿eh? Puedo tener estribos, por ejemplo, triangulares. ¿Sí? Tengo aquí esta situación. Generalmente, esto de aquí, 6 veces el diámetro de varilla. ¿Sí? 6 veces el diámetro de la varilla. Digamos, estas pestañitas donde empieza o finaliza el estribo. Me refiero a esto de acá. 6 veces diámetro de varilla. Si tengo varilla número 3, 3 octavos, multiplíquelo por 6. 6 por 3 serían 18 octavos de pulgada, ¿sí? La longitud de esto. Y eso sí tiene que quedar en especificación. Otro detalle que no tenemos a veces en los planos estructurales. Muy bien. La separación de estribos, las dimensionales de estribos y dejar debidamente indicado todos esos detallitos de cómo hay que hacer el estribo. Bueno, ya hablamos de los estribos. El eslabón. Como una cadena, el eslabón es hacer esta figura. Otra vez esto de acá, en algún momento de forma muy general,
6 veces el diámetro de varilla. ¿Sí? De aquí para acá. Diríamos que pongámoslo así de forma muy detallada para que tenga idea de esto. Muy bien. Aquí tengo, digamos, el cuerpo del eslabón. De aquí para acá, esto es el diámetro de doblado. Recuérdese que esto está en función del número de la varilla. ¿Sí? Y de aquí para acá, de aquí para acá, esto es mi longitud de desarrollo, y a eso me refiero, 6 veces la longitud, el diámetro de varilla. Si tengo una varilla número 3, por ejemplo, implica 6 veces los 3 octavos, que sería 18 octavos igual a 9 cuartos de pulgada. Estas colitas de acá, ¿sí? Diámetro de doblado. ¿Cuánto será el diámetro de doblado de la varilla número 3? Bueno, para contestar esa pregunta del diámetro de doblado de la varilla número 3, se recuerda del apéndice del material. Aquí tenemos, por ejemplo, esto, mire. Diámetros de doblado. Ve, aquí tenemos un ejemplo de diámetro de doblado. ¿Sí? ¿Cuánto es este diámetro para la número 3? 6 centímetros. ¿Sí? Al menos eso es. ¿Sí? Entonces, usted ya tiene ahí la información para empezar a hacer dicho armado con estribo y con eslabón. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, tenemos aquí algunas fórmulas, por ejemplo, para la cuestión de corte. Y en sí para el curso nos va a interesar el corte simple, ¿sí? Digamos, aquí tengo alguna recopilación de viejos criterios, por ejemplo, del 83, teta.53 raíz de f' de cb por d, del 95 al 2005, teta por .55 f' de cb por d, igual para el punzante o punzonante. Aquí es una serie de ecuaciones, no voy a entrar tanto en detalle por cuestión de tiempo, esto lo vamos a ver en cimentaciones. Pero, por ejemplo, lo que está vigente ahora, vamos a ver si tengo por aquí la fórmula. Creo que la tenía, entonces creo que estaba atrás. Disculpe usted, no estoy ubicado ahorita. Vamos a revisar por acá. Es esta de aquí, que tengo aquí. ¿Qué página del material es? ¿En qué página estoy? Página 52. ¿Sí? Entonces habríamos dicho que lo que está vigente en el 3.18.19 es esto. Lo tengo aquí marcado con verde. Pero fíjese en algo. Aquí tengo .53 lambda raíz de f' de c b por d. Ojo con este lambda, porque en los viejos criterios no tengo la letra lambda. Tengo esto mismo, pero en vez de lambda tengo la letra teta. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué? Solo es una simple letra. Bueno, aquí otra de aquellas explicaciones que no está en el manual, que valdría la pena poner un poquito de atención,
Tal vez aquí sí para próximas ediciones de un material como este, hacer un apartado, porque sí, a veces eso es importante, los textos no lo dicen. Entonces veamos, por ejemplo, tengo corte, este es resistente, puedo tener punto 53, ya sea teta o ya sea lambda, raíz de f' de c, b por d. Vale. Ojo con esto en cuestión de historia. ¿Por qué? Por dos cosas. Cuando usted tome un texto de concreto armado, y tal vez he ahí el por qué, perdón que estoy haciendo caras, he ahí el por qué a veces no soy muy amigo de decirles para la clase vamos a seguir tal libro o tal otro libro, este es nuestro libro de texto, perdone, ¿por qué razón? Algunos de ustedes la mejor forma de llevar un control y una secuencia de estudio es llevar un libro de texto, porque voy repasando, voy replicando lo que hace el profesor en la pizarra o en un medio como este, y es más fácil estudiar, ¿sí? Bueno, ese es un punto en contra para quien le guste estudiar de esta manera, ¿sí? Está bien, respeto ese criterio, está bien, no estoy diciendo que esté mal, no, es un criterio. Sin embargo, desde mi perspectiva, el principal problema de los textos de concreto armado no es que sea problema, se vuelve problema en cuestión, si lo quiere ver, de ignorancia. ¿Cómo así? Cada vez, recomendación, no es algo forzoso, es una cuestión de experiencia que trato de transmitirle a usted. Cada vez que tome un texto de concreto armado, por ejemplo los libros de McCormack, un excelente libro, o los libros de Nilsson y Winter, o otros grandes clásicos para temas de concreto, o podríamos hablar de los libros de Park y Pulai, los libros, digamos, de... ¿Qué otro autor me recuerdo ahorita? Podríamos hablar de los libros de Tanner, texto bastante viejo, pero muy efectivo. El punto con eso es que cada vez que usted compre su libro de concreto, que bueno si compra sus libros, eso es otra cosa, ¿sí? Revise el prefacio, revise la introducción por una sencilla razón. Que usted tenga claro qué edición, por ejemplo, de 3.18 están tomando en ese libro. Porque resulta que sin esa explicación, lo que estamos diciendo ahorita en clase, tratando de hablar del 3.18.19, va a encontrar muchas incoherencias con algún texto de concreto. Pero disculpe, fíjese que mi texto de concreto no dice eso, dice esto y esto y esto. ¿De dónde lo sacó? Bueno, entonces el problema, digamos, de textos de concreto, la mayor parte de libros de concreto son traducciones, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Que generalmente los textos de concreto, y ahí sí lo siento en algún momento por quien intentó venderme libros de concreto para recomendárselos a ustedes como los textos de matemáticas, ahí es diferente la situación, o de física. Generalmente los textos de concreto van ediciones atrasadas del 3.18. El libro de texto en el medio aquí, al menos aquí que yo he visto, el libro de texto que trabaja de la forma más actualizada, el libro de McCormack, de concreto armado de McCormack, ¿sí? Y ese libro está en base al 3.18 del año 2014, la edición anterior. Pero ya hay algunos cambios con el 3.18.19, ¿sí? Los libros, por ejemplo, de Nilsson y Winter, por ejemplo, un texto también excelente de pasta roja, por ejemplo, estamos hablando, si no estoy mal, la edición del 3.18 del año, si no es la 2008, es la 2005, si no estoy mal, la edición 12, la edición 11, 3.18 del año 99.
¿sí? Por más que son excelentes textos, no estoy diciendo que sean malos libros, son muy buenos libros. La principal recomendación, revise la edición de 3.18 que se toma en esos ejercicios. Bueno, entonces sale por esto que estamos hablando aquí de la fórmula. Voy a hacer aquí un cuadro sinóptico. Tal vez aquí sí, por favor, le rogaré que tome nota. Tome nota. Su cuaderno, por favor, va a hacer algunos apuntes conmigo. En el caso ahí de corte, perdón, no tengo nada que compartir ahí. En función de el comité del Instituto Americano de Concreto 3.18, no me gusta cómo quedó esto, ahí está mejor. Tengo un teta igual a 0.85 y esto fue hasta 3.18 de 1995. Miren pues. Después este teta se fue a 0.75 desde 3.18 de 1999 hasta... Por eso la importancia de chequear esto, porque los textos solo dicen en base a qué edición está, ¿sí? Hasta el 3.18, vamos a ver, 99, 2002, 2005, 2008, del año 2008. Pero ahora, ojo con esto. Hasta aquí estos valores son constantes. Siempre colocaba, dependiendo de la edición, siempre colocaba o 0.85 si era edición del 95 para atrás, edición del 89, del 83, del 77, del 71, ¿sí? Del 63 colocaba 0.85 como factor de corte, ¿sí? Para esta fórmula. Y otras más de corte que hay ahí. Y otras fórmulas de corte, como las del corte punzante. Pero si estaba entre la edición del año 99 al 2008, ahora es 0.75. Indistintamente, esto es así. Es una constante. Solo le dice coloque tal valor. Aquí viene el pero. Pero. Del 3.18 del 2011 hasta el 2019 teta ya no, ahora es lambda. ¿Y qué tiene que ver lambda? ¿Cuánto va a ser de esto? Resulta que ahora lambda está como una función de la densidad de los agregados. Hay una tabla ahí. ¿Sí? Quiere decir que lambda puede estar entre 0.75 menor o igual que lambda menor o igual que 1.00. Por ejemplo, aquí piedrín y arena liviano. Los dos son livianos. Y aquí uno, arena y piedrín de densidad normal. Entiéndase aquí ASTM C330 y aquí ASTM American Society Test Materials, ¿sí? C33. Pero si tengo, por ejemplo, mezcla de piedrín de densidad normal con arena liviana, ya voy entre 0.80, 0.85, 0.90, 0.95.
quiere decir que este valor de lambda, al tener una función ligada, no es constante. Como este de acá. Aquí simplemente solo colocaba .85 o .75 y no se preocupaba si tenía agregado de densidad liviana o de densidad normal. ¿Sí? Entonces, ojo, los textos de concreto pues no nos dicen esto. Los textos de concreto únicamente lo que hay que chequear es qué edición de texto es. No tanto la edición de qué texto es, perdone, sino qué edición de 3.18 están considerando en ese libro por estos detalles de acá. ¿Sí? Entonces le ruego que si usted puede, pues haga sus notas, ¿sí? Sus notas de cuaderno, sus notas ahí de apuntes. Y esto por favor mejor si lo vamos guardando ya en nuestra información que tenemos que tener en mente. Bueno, ¿algún comentario con esto? Ese detalle es muy importante. Sale por esto, mire. Dependiendo el año, así juego con esto. Muy bien. Bueno, quitemos el cuadrito. Espero que usted, como buen estudiante de ingeniería, ya haya tomado sus notas y se recuerde de todos estos puntos, ¿sí? Porque esto sí es importante. Recuérdese que los códigos van cambiando, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? En el tiempo no es lo mismo. Veamos que ahí la cuestión de cambio de tecnologías, por ejemplo, mercado de materiales de construcción, ¿sí? Mercado de demanda de proyectos, qué tipo de proyectos es lo que se está buscando en el mercado. Y por supuesto, generalmente los que presionan ahí para los cambios de códigos como esto, no es tanto, digamos, la cuestión científica, generalmente son las agencias de seguros, ¿sí? Precisamente qué es lo que se está asegurando, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo que estoy asegurando? Entonces ahí, digamos, los principales participantes en lo económico son los que en algún momento están haciendo una puja por esta situación, ¿sí? Entonces veamos ahí que obviamente pues aquí esto no es una constante. Bueno, tengo aquí una pequeña situación de deducción. Este es para el corte resistente. Ahora vamos con el corte actuante, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas con esto. Entonces veamos, aquí tengo la cama superior, la cama inferior, aquí está el peralte, aquí está un peralte, digamos, solamente entre aceros, que es lo que me interesa, esta distancia JD es distancia a eje entre cama inferior y cama superior, y tengo este triángulo acá, mira. Aquí tengo, por ejemplo, mi falla de corte, y esto de acá es mi estribo o mi eslabón. Entonces puedo tener esta relación. La tensión del acero, que va a compensar la abertura por corte, la falla de corte, y lo estoy proyectando sobre, por ejemplo, la cama inferior. Tengo aquí el ángulo alfa, tengo aquí el ángulo beta, y aquí tengo que chequear el corte de proyectar el estribo por armado de manera ortogonal. Imagínense, si hiciéramos los estribos así inclinados, la cuestión es a qué horas termina, un poco difícil, mejor los dejo de forma perpendicular. Bueno, algunas relaciones matemáticas con esto, en base a este triángulo, yo voy viendo, por ejemplo, que en este caso S, esto de acá, como el valor de la cotangente de J sub D, ¿sí? Ya sé que este es J sub D, ¿sí? Entonces estoy relacionando, por ejemplo, aquí, vamos a ver, estoy relacionando en algún momento esto con esto, ¿sí? Cateto adyacente dividido cateto opuesto como la cotangente del ángulo. Igual lo puedo hacer acá, ¿sí?
Vemos que la cotangente del ángulo otra vez es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Qué tengo de factor común? Esta distancia J sub D, si se da cuenta. De esta cuenta, el S total, que es la sumatoria de estas dos, simplemente usted sume esto más esto, mire, y le queda esta función. Bueno, ¿qué pasa entonces con la cuestión del corte? La ecuación del corte del acero, ¿sí? Implica que el corte del acero va a ser, por ejemplo, esta distancia CD. Aquí está la falla, la falla de corte, ¿sí? Esta distancia CD, por la función del seno del ángulo, ¿sí? ¿Cuál es el seno del ángulo? Esta parte de acá, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Esta es la hipotenusa, y el corte que yo quiero en el estribo perpendicular a 90 grados con el acero de la cama inferior y superior, si se da cuenta, es lo que tengo aquí. Muy bien, entonces tengo mi cateto opuesto sobre hipotenusa, la función seno. Igual a, si se da cuenta, sigo trabajando, lo puedo encontrar por el otro lado. La hipotenusa es la tensión del acero, ¿sí? Y dése cuenta que en este caso, si lo hablo del seno, que tengo la función seno de beta. Cateto opuesto, que es el mismo corte, sobre hipotenusa, que es la tensión del acero. Despejo de ahí, veo que entonces que esta cuestión que es el corte puede ser igual a tensión del acero por el seno del ángulo, o simplemente el corte por el seno del ángulo A. ¿Sí? Tengo dicha igualdad. Bueno, si usted despeja de ahí, se da cuenta, estas dos, la tensión del acero igual a lo que sería el corte, ¿sí? Dividido el seno. ¿Sí? Estoy trabajando con esta parte de acá. Bueno, entonces corte último es el corte actuante último, y B sub C, el corte que resiste mi concreto. Muy bien. ¿Cuál es el corte que resiste el concreto? El corte que resiste el concreto, acabamos de hablarlo, son estas ecuaciones, miren. En especial es esta la que me interesa, ¿sí? Ese es el corte que resiste el concreto. Y la diferencia, digamos, del corte, del diagrama de corte, menos el corte que resiste el concreto, eso es, por ejemplo, perdón, ya me fui mucho, lo que es la otra variable que teníamos aquí. Me refiero a esto. Corte último y lo que resiste el concreto. Lo que resiste el acero es la diferencia de estos dos. Muy bien, relacionemos aquí, por ejemplo, el valor de T, la tensión del acero, con respecto a S, por ejemplo, si se da cuenta. T sobre S, ya sé que S es la suma de S sub 1 y S sub 2, ¿sí? Ya lo encontramos aquí, ¿se recuerda? Muy bien, aquí está S. Y la tensión del acero es esta parte de acá. Muy bien. Vea que si seguimos jugando con esto, se recuerda que la tensión del acero es área de acero por F de Y y la distancia S. O sea, esto de acá es igual a esto de acá. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué va a pasar? Si encuentro S como la separación de estribos, recuérdese que este S es la separación de estribos, lo despejamos y se va a dar cuenta que le queda esto. Muy bien. Ahora vea una cosa. Sí, por cuestión práctica, los estribos los coloco a 90 grados, ¿sí? Quiere decir beta igual a 90, estribos a 90 grados. Y la falla de corte estadísticamente a 45, ¿qué pasa con esto? Dese cuenta que me queda esta expresión. La ecuación de corte como área de acero por F de Y por el peralte dividido el corte que tiene que compensar mi acero. Bueno, no se preocupe porque a la larga, pues aquí lo que tratamos de hacer es encontrar esta fórmula o una deducción de mi corte.
¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para decir cuánto va a ser la separación entre mis estribos por corte. Aquí, como les digo, puede ir el estribo o puede ir eslabón, o combinación de estribo y combinación de eslabón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Perdonen un poco, bastante teoría con esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vean algunas cuestiones de separación de estribos según el 318.19. Aquí les digo de qué sección es en ese código, ¿sí? Requerimientos de corte, por ejemplo. Tengo dos casos. Tengo que chequear requerimientos de corte. Bueno, que esto está en sistema inglés. Si el corte es menor o igual que esto o mayor que esto, mire. Dependiendo de esto, voy a tomar siempre el menor de estos criterios. Entonces, vea, tengo dos casos, viga no pretensada y viga pretensada. Se recuerda ahí, digamos, de tecnología de concreto. Como tengo concreto normal, tengo concreto pretensado y concreto posttensado. ¿Cuál es el concreto pretensado? Generalmente decimos que el concreto pretensado o esa tecnología de pretensado es cuando estoy en algún momento colocando grandes longitudes de viga y no voy a trabajar prefabricado. ¿Y qué pasa? Que al momento en que yo coloco todo el acero antes de colocar el concreto, por el peso propio, ¿qué pasa con el acero? Tiene catenaria, ¿sí? Pongámoslo de esta manera. Se recuerda que fuera, es como quien dice un cable así como este que tengo acá. Digamos que este fuera parte de mi varilla de refuerzo, este cable blanco. Pero como es tanta la longitud que tengo que colocar de acero, si lo dejo simplemente colocado por peso propio, ¿qué va a pasar con el acero? Va a formar catenaria, cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para alejarlo lo más recto posible, lo más horizontal posible? Tense el acero, ¿sí? Tensamos el acero. Necesito unos buenos gatos hidráulicos, ¿sí? Colocar platinas de tope para estirar el acero. Media vez ya estiré el acero, coloco el concreto. Y ya que está eso, ya se endureció el concreto, ya quedó todo esto, ya puedo soltar los gatos hidráulicos, ¿no? Pero la cuestión es que primero tenso el acero, precisamente para que no tenga catenaria por peso propio. Entonces, cuando estoy colocando elementos de grandes luces, de grandes aberturas, un favorito es trabajar con pretensado. Posttensado. El clásico del posttensado, se recuerda, siempre es el material prefabricado, ¿sí? Por ejemplo, voy a comprar unas vigas de precon, ¿verdad? Yo especifico cómo quiero, qué cantidad y calidad de materiales y de acero. Me refiero a arena, piedrín, qué tipo de cemento. Por cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué gano y qué pierdo en cada caso, verdad? ¿Se recuerda eso? Con el pretensado, pues sí, un poquito elaborado, colocar el acero, tensarlo. Después tengo que hacer la formaleta y colocar concreto, que eso endurezca y quito el gato hidráulico. Pero, ¿por qué hago todo eso? Es la pregunta en términos prácticos de ingeniería. Puesto que es tan largo el elemento, lo que voy a hacer es minimizar la catenaria. ¿Sí? Eso es lo que hago. Otro ejemplo favorito de catenaria en material prefabricado, si alguno de ustedes ha trabajado, por ejemplo, con panel W. Panel W es, digamos, un sándwich, ¿sí? Electromalla arriba, electromalla abajo, ¿sí? Y poliuretano en el centro, canales de poliuretano donde usted puede colocar ductos y toda esa cuestión.
por supuesto usted baja mucho, digamos, la carga muerta si está haciendo, por ejemplo, losas con panel W. Pero el principal cuidado con el panel W es que si usted se descuida, la losa quedó con panza para arriba. Y eso a la hora de una lluvia va a ser una trampa de agua de lluvia. Entonces, hay que tensarlo. Hay que tensarlo, chequear su nivel, su desnivel, para que me funcione un panel W como una especie de losa prefabricada. Entonces, eso es lo que gano con el concreto pretensado, el dejar lo más horizontal posible la losa a la viga, ¿sí? Y evitarme esos problemas de que por formación de catenaria se junte la lluvia ahí, por darle un ejemplo. Claro, muy elaborado. Ahora, concreto post-tensado quiere decir que voy a tensar el acero después de que fraguó el concreto. ¿Qué gano? ¿Para qué voy a contratar una empresa, por ejemplo, como Precon, para que me haga unas grandes vigas para un paso a desnivel? ¿Qué gano? Cuando tal vez yo lo puedo hacer, ¿sí? No necesito que alguien más haga ese trabajo. Lo que gana uno ahí, imagínense, que alguien tenga una fábrica de vigas, por ejemplo, prefabricadas a ese nivel, implica que tiene horno, que tiene autoclave, ¿sí? Va a hacer el armado de acero, va a colocar el concreto. Si controla bien, lleva un control muy exigente de temperatura y humedad, una viga que tardaría en fraguar, endurecerse, por ejemplo, 28 días, a lo mejor ellos se tardaron 8 días y mucho. Y esa viga ya está lista para colocarla en obra. ¿Qué ahorré ahí? Ahorré 3 semanas en mi cronograma por un fraguado de prefabricado. Eso es lo que ahorré ahí, mucho tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que gano, he ahí el porqué, digamos, el énfasis en concreto pretensado y post-tensado. Bueno, ¿algo con esto? ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna experiencia, alguna vivencia con tecnologías de concreto que alguien quiera compartir? Ingeniero, yo tengo una duda. Oigamos, con mucho gusto. Ayer por la tarde se presentó la nueva varilla de grado 80 aquí en Guatemala. El grado AG la presentó en Zoom. Y mi pregunta sería, ¿qué beneficios va a traer esta varilla número 80 a la construcción en Guatemala? O sea, con respecto a todo lo del concreto. Muy bien. En primer lugar, imagínense, ya no tenemos acero grado 40 ni acero grado 60, ahora grado 80, ¿sí? O sea, es una varilla de alta resistencia. Eso implica que voy a poder trabajar con secciones más pequeñas, ¿sí? Y sección más pequeña, menos acero, implica menos peso de acero. Esos son, digamos, así de forma muy general, las ventajas, la gran ventaja. Desventajas, porque algo doy a cambio, ¿verdad? No todo es gratis, ¿eh? Dos potenciales desventajas son que mientras más alto es el FDY, ahora ya tengo grado 80, ¿sí? Una desventaja, acero más quebradizo, tiende a ser más como cristal, un golpe bien puesto y a lo mejor fracturo la varilla, ¿sí? Y por otro lado, mientras que es el acero en general, incluyendo el acero de construcción, no es más que hierro más carbono. Mientras más carbono, más alto el FDY. Mientras más carbono en ese acero, ese carbono demanda o requiere, es ávido de humedad. Por lo tanto, más propenso a la oxidación. Entonces, utilizar varillas como eso, pues tengo que tener mucho cuidado con mi rotación de bodega y un control un poquito más exigente, ¿sí? Posiblemente ventilación cruzada, aire arriba, aire abajo, ¿verdad? Para que no se dé acumulación de aire húmedo por esa situación. Son las dos cosas ahí muy generales.
No es la única tecnología, otra tecnología que ya tiene un poco de tiempo, hablando de acero de construcción, el acero con fibra, por ejemplo, mezclar acero de construcción y lo voy entorchando como una cuerda de instrumento, como una cuerda de guitarra, por ejemplo, las cuerdas gruesotas, ¿sí? Que está un alma y va el entorchado, ¿sí? Y va un hilo encima. Puedo entorcharlo, por ejemplo, con fibra de vidrio. Puedo entorcharlo con fibra de carbono. El problema es el costo. O la fibra arámida, aramid que le llaman los gringos, que no es más que mezcla de fibra de vidrio con fibra de carbono. Un término intermedio. Bueno, entre las bondades que tiene eso, cuestiones a favor, es que sí elevo mucho el punto, digamos, el esfuerzo a tracción de trabajo. Un acero normal a un acero de estos posiblemente duplico, triplico o hasta cuatriplico, digamos, la capacidad de ese acero en tensión. Pero hay un problema. No todo es gratis. El problema es que si me acerco mucho a donde termina la línea esta, el material revienta como reventar una liga de hule, ¿sí? Entonces es muy peligroso trabajar con esa varilla precisamente al límite, porque si revienta la varilla ya condené, digamos, toda la estructura por esa razón. No tengo fluencia, no tengo estiramiento. Recuérdense el gráfico normal de esfuerzo de formación, módulo de elasticidad, termina la zona elástica, empieza lo plástico, cae un poco la fluencia, se empieza a estirar, ¿sí? Esfuerzo máximo y rotura. No, eso es casi una sola línea. Si estoy muy cerca del punto máximo, simplemente esa varilla va a reventar como revienta una bandita de hule. Ese es el problema. Por esa razón, incluso, digamos, ese tipo de acero lo recomiendan que digamos, no se trabaje para refuerzo que esté expuesto a alta temperatura también. Entonces, regresando a la varilla, digamos, esta, pues sí, digamos, se mejoran mucho las aleaciones, se mejoran mucho las mezclas de los aceros, ¿sí? Potencial problema ahí son esos dos. Obviamente el vendedor no lo va a decir, va a hablar de sus bondades, precisamente hay que hacer, digamos, campaña publicitaria, pero por lógica, digamos, desde la ciencia de materiales, a mayor grado de acero, si eso fuera por mayor cantidad de carbono, dos cosas. Una cosa, más rápido la oxidación. Y la otra, más resistente a la tensión, acero más rígido, se rigidiza más la estructura cristalina, o sea que ya no se estira porque ya se atrancó la estructura cristalina. Lo más probable es que eso se va a volver mucho más frágil. Si llego a una combinación crítica de esfuerzo, lo que podría pasar, ojo, estoy exagerando, es como que esa varilla de acero fallara, se fracturara como se fractura un pedazo de cristal, así como lo oye, porque es tanta la rigidez en la estructura cristalina. Bueno, es un punto de vista, no sé si eso le ayuda. Sí, con eso me quitó todas las dudas, porque sí, ayer cabal recibí el correo de AG para poder unirme a la presentación, y fue como que también me quedó la duda de qué beneficios y cuál es el contra de todo eso. Claro. Miren, y ahí otra cosa, perdón que vamos sobre el tiempo, estamos llegando a las 7:30. En algún momento solo les hago este comentario, y tal vez aquí me estoy metiendo a marcas comerciales. Sí, bueno, espero que ustedes, bueno, la mayoría tal vez conocerá la crema Nivea. La crema Nivea lo hace esta empresa alemana, Bast, creo que se escribe. Ellos también fabrican aditivos para concreto.
Y ellos en su demostración, digámoslo, ellos son muy claros. Ellos comparan este aditivo, por ejemplo, con su competencia más cercana, que son los productos Zika. ¿Sí? Y ellos hablaban, por ejemplo, ahí de algunos tipos de aditivos. Mire, nuestro aditivo puede llegar al doble de este. ¿Sí? Y como demostración, fabuloso como argumento de venta. Entonces este es muy bueno, este está muy especializado. El problema de aditivos de concreto muy especializados es el hecho de que si yo quiero hacer alguna combinación química que le quiero agregar, por ejemplo, al plastificante, le quiero agregar un poquito para unir con concreto nuevo con concreto viejo, a veces no tolera que le agreguemos otro aditivo a la mezcla de concreto, mientras que estos a menor esfuerzo son más manejables. Puedo mezclar, por ejemplo, 2 de estos, que todavía me funciona bien en mi mezcla de prueba, mientras que aquí con 2 a veces ya no me va tan bien. ¿Por qué? Porque son tan especializados que en algún momento se pone a pelear uno con el otro, ¿sí? Entonces mucho cuidado también con esto. Si ven un aditivo nuevo, obviamente van a hacer la presentación, una gran demostración, para que uno diga, lo estoy viendo, ¿sí? Y qué bonito, pero no me cuentan la otra parte de la historia que por ser tan súper especializado, perdón el súper relativo ahí del lenguaje, no me permite hacer otro ajuste en mi mezcla de concreto. ¿Sí? No sé si eso ayuda para la general. Sí, que me ayuda muchísimo. Bueno, entonces, ojo con esto. Aditivos que yo no conozco, aditivos nuevos en el mercado, por favor. Así que, por favor, sus mejores amigos ahí van a ser las mezclas de prueba. ¿Sí? Las mezclas de prueba le van a decir, este aditivo me funciona así, este aditivo mejor no lo uso así. ¿Sí? Es algo así como un médico viejo que, perdonen aquí la comparación, ya sabe qué mezclas hace. A este paciente me funciona así, a este paciente mejor no. ¿Y por qué? Por su cuadro clínico. Viendo el tipo de concreto que voy a trabajar, tal vez me funciona mejor esta dosificación y esta no. Por si las dudas, igual que el médico, lo mando a hacer exámenes, así como se oye, para estar seguro. Eso es lo que estamos manejando ahí. Bueno, por tiempo entonces estamos así, ya con la clase. Si mal no estoy, entonces creo que mañana sería de dejarles el examen parcial, si mal no estoy, mañana jueves. Entonces solo sería de estar pendientes en el sitio de Classroom, por favor, más o menos a la hora de la clase, ¿sí? Entonces eso sería todo por hoy. No sé, algo con todo esto. Dije, perdone, dijo que es que lo último ya no lo escuché muy bien, disculpe, no sé si podría repetir. ¿De cuál quiere que repita? Vamos a ver. ¿Lo último? Del examen, es que se me fue un poco la señal, no escuché. Entonces sí, voy que el examen, según lo que entendí en clase, ese examen lo dejamos el día de mañana. Entonces lo que les digo es estar pendiente de la página, de la plataforma, que es lo correcto, de la plataforma de Classroom. Ahí van a estar las instrucciones del caso, por favor. Eso es todo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ingeniero, disculpe, todavía vamos a tener hasta el sábado para entregarlo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, gracias. Ahí estamos. Sí, lo que recuerdo de lo que platicamos en clase, sí, con mucho gusto. Muy bien, voy a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar. Y por respeto al tiempo, pues una feliz noche a todos, feliz cena si es el caso. Muy bien, con permiso y muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.